¿Qué tal, chicos? Esta es la clase número 3 y yo les voy a subir después también el seminario correspondiente, es decir, el seminario número 3. Los temas de esta clase son microbiología y dentro de la misma bacterias. En principio tenemos que decir que la microbiología es una rama de la biología que se ocupa del estudio de las formas microscópicas de vida. Podría ser una definición, pero hay muchísimas más. Si nos vamos a la etimología de la palabra, microbiología viene del griego. Micro, que significa pequeño o diminuto, bio, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. Porque es o sea, que es el estudio o tratado que estudia la vida de seres pequeños o microscópicos. Esa podría ser una definición de microbiología. Una de las preguntas, ¿cuáles son las principales ramas o aplicaciones de la microbiología? Y ustedes van a ver que están en la microbiología evolutiva, la fisiología microbiana, la microbiología agrícola, la microbiología industrial, la microbiología médica, que es la que a nosotros nos interesa mucho, la microbiología alimentaria también, porque ustedes pueden ir a trabajar a un laboratorio de bromatología, la fitopatología es otra rama, la microbiología ambiental también es muy importante, la ecología microbiana, la microbiología veterinaria también, pero eso es más de los veterinarios. Es decir, a nosotros nos interesa la microbiología clínica, es decir, todas las enfermedades que pueden afectar al ser humano, al hombre. Y dentro de la microbiología, una de las ramas es la bacteriología. ¿Qué hace la bacteriología? Estudia todas las bacterias. Y nosotros vamos a ver las características de esas bacterias, cómo hacemos para detectarlas, qué enfermedades le producen al ser humano y qué tenemos que hacer para prevenirla y darle también tratamiento. O sea, bacteriología es una rama muy importante de la microbiología. Otra rama es la micología. Mico en griego significa hongo, es decir, es una rama de la microbiología que estudia a todos los hongos que afectan al ser humano. Vamos a ver que existen micosis superficiales, las que afectan fundamentalmente piel, pelos y uñas, que existen micosis oportunistas, por ejemplo la cándida, la famosa cándida, Candida albicans, que es la especie que más abunda, que está agazapada. Y cuando bajan las defensas en un organismo, esta prolifera y copa la parada. Es sabido que cuando una persona le dan muchísimos antibióticos, estos le borran la flora intestinal y entonces la cándida que está ahí agazapada copa la parada. Y después hay que dar tratamiento con lactobacilos para que se regenere nuevamente la flora bacteriana del intestino. Después otra rama de la microbiología es la parasitología. Existen numerosos parásitos que pueden afectar al ser humano. Vamos a ver los nematodes, los platelmintos, los nematelmintos, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué métodos de laboratorio nosotros usamos para detectarlos. Vamos a hacer observaciones, por ejemplo, de materia fecal en fresco, porque a veces se ven los parásitos a simple vista, otras veces no. Después hay métodos de observación directa microscópica, hay también métodos de concentración, donde aumenta la probabilidad de encontrar los quistes, trofozoitos o huevos de los parásitos. Y otra rama muy importante de la microbiología es la virología clínica. Por ejemplo,
ni que hablar de la hepatitis. Todos conocemos hepatitis A, B, C, D, etc. ¿No? Eso es el virus que más conocido que nos afecta a nosotros. Pero hay otros virus, ¿no? Y hoy en día estamos todos muy preocupados, hace medio de la pandemia, por el COVID-19. Generalmente las gripes que tenemos son producidas por el virus de la influenza. Y existen vacunas para ese virus. Pero para este endemoniado COVID-19 se está ensayando una nueva vacuna que recién el año que viene va a estar preparada. Y no es un virus nuevo, es un virus ya conocido, es el virus común de la gripe, que ha mutado. Ha cambiado su estructura genética y tiene una capa de grasa que lo protege, pero gracias a Dios esa capa de grasa nosotros la podemos destruir con agua y jabón, o si no, agua y alcohol al 70%, o agua un poco de detergente, o agua y lavandina. Me voy a extender un poquito en esto. Hoy en día se están haciendo test donde se usa una reacción química que se llama reacción de polimerasa en cadena. Se usa una enzima que es la polimerasa, que lo que hace es buscar en una muestra biológica ADN. Aunque sea muy poquitito lo que se encuentre presente, ella se encarga de multiplicarlo tantas veces como sea necesario hasta que el método logre detectar su presencia. Hoy en día, en el caso del COVID-19, lo que hacen los profesionales y los técnicos de laboratorio, ustedes van a ser técnicos de laboratorio, es tomarle la muestra al paciente, por supuesto con guantes, barbijo, la cabeza tapada, gafas, ¿no? Esa especie de mamelucos que parecen espaciales. Lo que tienen que hacer es un hisopado de las fosas nasales y a su vez un hisopado faríngeo. Eso se remite al laboratorio. O sea, el primer paso es la toma de muestra. El segundo paso es, si en la muestra biológica está presente el virus el COVID-19, por métodos de laboratorio, se rompe el virus y se extrae su ácido ribonucleico, el ARN, a través de unos procesos químicos y físicos. Este ARN que hemos obtenido le agregamos una enzima. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Transforma el ácido ribonucleico, el ARN, lo transforma en ADN, ácido desoxirribonucleico. Tercer paso, le agregamos a este material un ADN que nos proveen los laboratorios de biotecnología. Entonces, ¿qué hace este ADN que nosotros agregamos? Se une a algunos puntos de la cadena del ADN que obtuvimos nosotros. Y estas se someten a una serie de procesos, también se agregan enzimas, procesos de calentamiento y enfriar, calor-frío, y se logra que ese ADN se multiplique varias veces. Y la etapa final es la siguiente. Ese ADN que nosotros hemos agregado, que nos ha provisto el laboratorio de biotecnología, es fluorescente. Entonces, si aparece la famosa fluorescencia, que se lee en un aparato de fluorescencia especial para eso, quiere decir que el virus está presente. Si la fluorescencia es negativa, quiere decir que el virus está ausente. Bueno, entonces, sintetizando, microbiología, rama de la biología, micro pequeño, biovida, logos, tratado o estudio.
ramas de la microbiología: bacteriología, micología, parasitología y virología. Otra cosa más de los virus: los virus no son células, son sustancias químicas, son ácidos nucleicos. Yo a una célula la puedo matar con un antibiótico, al virus no lo puedo matar con un antibiótico. Tengo que encontrar una sustancia química que neutralice otra sustancia química, en este caso el ácido nucleico del virus. Bueno, o sea, bien clarito, los virus no son células, son ácidos nucleicos. Bueno, después ustedes saben que los virus resisten a altas temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Nosotros vamos a hablar dentro de la microbiología, dijimos la bacteriología. Yo le he hecho un cuestionario también, brevemente, donde le hago algunas preguntas sobre las bacterias. La palabra bacteria, si analizamos su etimología, bacteria significa bastón, porque las primeras bacterias eran alargaditas. Entonces ellos miraban en sus microscopios rudimentarios y veían unos bastoncitos alargados, y así están dibujados en los trabajos originales. Luego la microscopía fue evolucionando y hoy tenemos, después apareció las lupas, apareció el microscopio monocular, o se miraba con un solo ojo. Hoy tenemos un microscopio binocular, después tenemos un montón de microscopio de campo oscuro, microscopía de fluorescencia, y luego tenemos lo máximo, que es el microscopio electrónico. No cualquier laboratorio tiene acceso a un microscopio electrónico, eso está en los centros de investigación. Bacterias. Las bacterias, ¿qué son las bacterias? Son vegetales inferiores. En la clasificación, vieron que todo está clasificado en latín, bueno, las bacterias son vegetales inferiores. Tienen distintas formas. Por ejemplo, las que tienen forma de bastón son los bacilos. Las que son esféricas se dicen cocos. También hay cocobacilos. También hay bacterias con forma helicoidal. Bueno, esas pueden ser, cuando son finitos, se dice espirilos. Los espirilos están presentes acá en el sarro dental. Y también los espirales un poquito más gruesos son las espiroquetas. Bueno, todos ustedes en biología han estudiado que, por ejemplo, el treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis, es una espiroqueta. Es una espiroqueta. También hay bacterias así, medias con curvas, medias encurvadas, y reciben el nombre de, con B corta, primero con B corta, vibriones. Un vibrión conocido es el del cólera. Hay una enfermedad que se llama cólera, ¿verdad? O sea, la bacteria se dice vibrión colérico, una enfermedad que hace unos años hubo una epidemia mundial. Bien. Las bacterias fueron observadas por primera vez en un microscopio rudimentario por un comerciante neerlandés que se llamaba Anthony von Leeuwenhoek, 1632-1723, y que observó unos bastoncitos alargaditos y él los dibujó con tinta. Bueno, fue la primera observación de una bacteria en el mundo. Haciendo una síntesis, ¿cuáles son las características
¿Cuáles son las características más importantes de las bacterias? Son procariotas, por lo tanto son procariotas, van a tocar timbre, por eso, anda a atender, son procariotas, no tienen núcleo, no tienen núcleo y están formados por un único cromosoma. Tienen un ADN singular y circular. Este ADN nada libre en el citoplasma. Se reproducen mediante fisión binaria o dilución celular, en el cual el ADN se divide y luego se divide también su citoplasma para crear dos células hijas. Repito, el ADN se divide primero y luego se divide también su citoplasma y se obtienen dos células hijas. O sea, es una reproducción a través de una fisión binaria o división celular. Tienen una pared compuesta por péptidos glicanos, una pared muy resistente por ser de cadena recta y no ramificada. ¿Qué es lo que tienen que hacer los antibióticos que nosotros usamos para combatir las bacterias? Tienen que romper esa pared resistente y meterse adentro de la bacteria y así poder matarla. Nosotros tenemos nuestro propio metabolismo. Las bacterias también tienen su propio metabolismo. Hay bacterias que tienen cilias o flagelos, que le permiten desplazarse y movilizarse. Hay bacterias que forman esporos, o que esporulan, forman esporos o esporas. Esas son muy difíciles de combatir, porque el esporo es una forma de resistencia. Es decir, vos a la bacteria la podés tratar con antibióticos y reducís su actividad, pero si ella esporula, queda como agazapada, esperando la oportunidad de volver a atacar al organismo. Las bacterias pertenecen al reino de las moneras, en la gran clasificación general. Ya dijimos que son procariotas las bacterias, no poseen núcleo. Y están formadas por un único cromosoma. Nosotros vamos a mencionar en las clases siguientes, en un laboratorio de bacteriología, qué instrumental mínimo tenemos que tener para poder hacer los estudios, qué elementos tenemos que usar, qué elementos de siembra vamos a usar para las bacterias. Vamos a tener que sembrarlas en medios de cultivo. La inmensa mayoría de las bacterias son cultivables, algunas no. Vamos a ver la diferencia que hay con los virus, que los virus no son cultivables en los medios de cultivo comunes. Vamos a hablar también de las pruebas bioquímicas para poder tipificar las bacterias, saber qué bacteria está provocando esa enfermedad, como yo repito, tenemos nuestro metabolismo, las bacterias tienen su metabolismo y producen determinadas sustancias, y nosotros aprovechamos esas sustancias para descubrir qué bacteria es a través de las pruebas bioquímicas. Por ejemplo, hay bacterias que producen ácido sulfídrico, otras que no, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuáles son? Bueno, continuando. ¿Cuáles son las bacterias que vamos a estudiar nosotros? Primero, en primer lugar, vamos a estudiar los estafilococos. ¿Saben dónde están presentes los estafilococos? ¿Vieron los granitos de pus que nos salen a nosotros? Bueno, ahí está lleno de estafilococos. Cuando se nos hace abscesos, esos forúnculos grandotes, están llenos casi siempre de estafilococos. También vamos a estudiar otra bacteria muy importante que son los estreptococos. Están los estreptococos alfa, beta y gamma, los dos primeros son hemolíticos, el gamma es no hemolítico. Y ustedes han escuchado hablar de las anginas estreptocóxicas perfectamente. Claro, lo que pasa es que los estreptococos hemolíticos, el alfa y el beta, producen una toxina que se llama estreptolicina. La toxina es un veneno que tiene predilección por los riñones y por las válvulas cardíacas. En primer lugar, las válvulas cardíacas y en segundo, los riñones. Si te destruyen las válvulas cardíacas, obviamente te morís, te tienen que hacer una operación urgente y si te afectan los riñones, te puede provocar una parálisis renal, no podés orinar, y imagínate, si no te hacen una diálisis, te morís. Y también cuando en su etapa avanzada el estreptococo te puede provocar una septicemia, que es una infección generalizada, y te morís también por eso. Bueno, Staphylo strepto. Vamos a hablar de otra sustancia, otra bacteria, que se llama neumococo. El neumococo es el agente causal de las neumonías, que afecta tanto a la gente mayor y a las personas inmunodeprimidas. Vamos a ver neumococo. Vamos a hablar también de una bacteria muy jorobada, que son los meningococos, que te pueden provocar meningitis bacteriana. No confundir, porque meningitis es inflamación de las meninges. Y cualquier bacteria que se aloje ahí te puede provocar una meningitis. Una de ellas es el meningococo, pero no es no es la única bacteria. Entonces, estafilococo, estreptococo, neumococo, meningococo. Vamos a ver otra bacteria que después se llama con P, pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa, nombre raro tiene. Bueno, esta bacteria fue descubierta en la Segunda Guerra Mundial porque observaban que en el pus que se formaba en las heridas de los soldados aparecía un color azul verdoso intenso. Bueno, lo que pasa es que esta bacteria produce un pigmento de ese color azul verdoso intenso. Por eso se dice también bacilo piosiánico. De Pseudomonas aeruginosa. También vamos a hablar también de un capítulo de las enterobacterias. Enterobacterias, como su nombre lo indica, son bacterias que habitan nuestro intestino. Y la más común que ustedes han oído nombrar es la Escherichia coli. Escherichia coli. Que está, digamos, la Escherichia coli que provoca las infecciones normales, y está también la otra Escherichia coli, la que se encuentra en algunos alimentos, que te puede llevar a la muerte. Después, otra enterobacteria se llama Proteus, varias especies, tiene Proteus vulgaris, Proteus mirabilis y otros más. Otra enterobacteria se llama Escherichia coli, una Proteus, Serratia, marcescens, Afnia, ¿sí? Son todas enterobacterias. Vamos a estudiar todo el capítulo de las enterobacterias. También vamos a estudiar una bacteria que se llama Mycobacterium, el Mycobacterium. Los más conocidos son el Mycobacterium leprae, que causa la lepra, y el Mycobacterium tuberculosis, como su nombre indica, provoca tuberculosis. Vamos a hablar también de otras bacterias, por ejemplo, el Treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis. Vamos a hablar de otra bacteria que se llama Brucella o Brucellia, que produce una enfermedad que se llama brucelosis,
es una enfermedad del ganado que afecta al hombre, por lo tanto es una zoonosis. Vamos a hablar también en el curso del año de fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad que la provoca unas bacterias que se llaman Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, ¿no? Salmonella typhi y Salmonella paratyphi A y B. Bueno, ¿qué otra cosa más? Vamos a ver también una enfermedad que está extinguida en el mundo, pero también hay que mencionarla, provocada por bacterias, que es la difteria, producida por el Corynebacterium diftheriae. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas más. Eso es respecto a bacterias. Después vamos a hablar de hongos, ya le dije, vamos a hablar de las micosis superficiales, oportunistas y profundas. Las micosis profundas te pueden llevar a la muerte y generalmente se da en pacientes inmunodeprimidos. Vamos a hablar también, repito, de parásitos. Y también vamos a hablar de virus. Ustedes van a ver, cuando vayamos desarrollando todos los temas, que la inmensa mayoría de las bacterias desarrollan en las cajas de Petri, o sea, en los medios de cultivo, las cajas de Petri que contienen los medios de cultivo. Muy pocas bacterias no desarrollan en medios de cultivo. En cambio, los virus no desarrollan en los medios de cultivo comunes. Los virus desarrollan en tejidos vivos. Por lo tanto, el cultivo de virus no está al alcance de cualquier laboratorio, sino de laboratorios especializados, porque tenés que tener tejidos vivos en donde sembrar la muestra para que el virus desarrolle. Hoy en día comercialmente vienen unos equipos de tejidos, vienen unos tejidos ya preparados, con nutrientes, con temperatura, humedad, etcétera, etcétera, donde se siembran las muestras. Y si no, hay que inocular animalitos de laboratorio, ¿no? Enfermar animales de laboratorio para que la cepa viral no se muera y desarrolle. Bueno, entonces, mañana 6 de abril, vamos a subir esta charla, vamos a subir la parte de apuntes sobre bacteria, el apunte sobre microbiología y el texto del seminario número 3, para que ustedes vayan resolviendo en el curso de una semana y a medida que lo tienen me los van enviando. Yo los voy corrigiendo y se los voy a enviar a ustedes nuevamente. Y después, la otra semana, el otro lunes, vamos a hablar sobre los temas del seminario número 4. Bueno, esto ha sido la clase de hoy, esto ha sido todo por hoy. Cuídense del COVID-19 y hasta pronto, hasta la próxima.